con ustedes. Realmente muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el cariño que siempre, como las veo siempre por Zoom, parece que las veo siempre, pero bueno, el estar solamente de darnos un abrazo ya nos acerca más, ¿no es cierto? Así que muchas gracias y bueno, y yo le decía recién a la semana, me traje la biblioteca, me traje los apuntes. Los apuntes, creo que a todas las hermanas, las que ya han participado, que nos ha costado bastante cada uno de esos gajos, porque cuando uno tiene que estudiar un poquito, se da cuenta cuánto que le falta. Entonces yo quería empezar con esto. Eh, la que se para acá adelante parece que lo tiene todo hecho. ¿Vieron cuando uno escucha a una hermana? Ah, qué bien, ah, qué es lo que dice, qué lindo, ¿no? Pero estamos en casa y tenemos las mismas luchas que todas, ¿eh? Los mismos. Sentimos, nos falta, llega un momento en que decimos, sí, pero yo estoy estudiando esto, ¿y dónde lo tengo? ¿Dónde es efectivo en mi vida? ¿Dónde es efectivo? O sea, que la lucha la tenemos todas, ¿no es cierto? Todas. Creo que coincidimos con eso. Todas tenemos lucha cada día, porque es un crecimiento en nuestra vida, el crecimiento espiritual es cada día, cada día. El apóstol Pedro les decía en su carta, decía más vosotros, crecer en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer, no podemos estancarnos. Si nos estancamos, retrocedemos. Entonces tenemos que crecer, ir creciendo. Y así el fruto, así como un fruto, una planta da una flor y después viene el fruto y ese fruto va creciendo hasta que se hace maduro y puede ser comido, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu Santo es de la misma manera. Yo no tenía ninguna mandarina a mano, la verdad que quiere decir, les digo la verdad, me la comí en el camino porque yo traía una mandarina, traía una mandarina, porque abriendo una mandarina, como decimos, las chicas acá hicieron una hermosura, es una fruta, pero con muchos gajos, que es el fruto del Espíritu Santo. Cada uno de esos gajos, como acá lo escribieron las chicas, es un gajo de una fruta, como tenemos la naranja, la mandarina, el pomelo, y bueno, en este momento no me acuerdo de otra cosa, pero siempre tienen esos gajos, y acá está parejito, pero bueno, en la fruta, cuando uno lo abre, siempre, por ahí hay un gajito un poquito más chiquito, entre medio de otros gajitos más grandes, ¿eh? Y entonces nosotros podemos decir, tenemos el amor de Dios está derramado en nuestros corazones y es una realidad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, lo dice la Biblia y está. Y cuando una cosa se derrama, ¿cómo es una cosa que se derrama? Es porque ya terminó el lugar donde estar lleno y sobresale. Bueno, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y está en nuestro corazón. Lo que nosotros tenemos que dejarlo fluir, ¿no es cierto? Así que el amor puede estar completo, sí, lo tenemos completo. Nosotros lo tenemos que poner a ser efectivos, ¿no es cierto? El gozo del Señor, dice, el gozo dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos ha dado su gozo. Y él hablaba del gozo, para que nuestro gozo sea cumplido, les hablaba a los discípulos y se los hablaba unas horas antes de ir a la cruz. Y le hablaba del gozo. ¿Y cómo podía sentir gozo en su corazón sabiendo lo que venía? Pero dice en el libro de Hebreos capítulo 12, dice que por el gozo propuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque dice que tenía su vista puesta más adelante, ¿no es cierto?, en el galardón. Dice Isaías hablando en la profecía que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor nos ha dado el gozo completo. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Eh, Pipi, ¿hablaste vos del gozo? Y vos dijiste que habías aprendido mucho estudiando esta palabrita, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor podemos estar tristes, entristecidos, decía el apóstol Pablo, mas siempre
gozosos, porque el gozo está adentro. Paz, la paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz la tenemos. Bueno, todas estas cosas, seguimos con paciencia. Mari, hablaste vos de la paciencia, ¿no? La palabra paciente, ¿no es cierto? Cuando, mira, yo la veo allá a Karina y me hace la idea de un consultorio, ¿no? Y estamos esperando a ver que termine la Alicia. No, 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 es un chiste. Pero a veces estamos en un consultorio, esperamos. La palabra paciente está por eso, porque tenemos que ejercitar la paciencia, la benignidad. Nos hablaba la hermana de Rocío, ¿no? Rocío, la benignidad. Y ella dijo algo en el mensaje que dice que tenemos adentro las dos naturalezas, el mismo, ahora lo vamos a leer, ¿no? Pero tenemos adentro como dos animales o dos que luchan entre sí, ¿no? Y entonces decimos, ¿cuál es el que vence al otro? Y decía un hermano, el que alimento más. Si el negro es el que vence al blanco es porque estoy alimentando las obras de la carne, pero si el blanco vence es que estoy dándole lugar al fruto del espíritu. La bondad, bueno, todas son cosas que tenemos que ir nosotros. La bondad, ¿qué más bondadoso que el Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros? La fe, como escuchábamos el viernes pasado, ¿no es cierto? La fe que es eh, primero tenemos que tener fe para la salvación, pero la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que tenemos que ejercitar la fe que nos da Dios. Hay un texto en la Biblia que dice, no es de todos la fe. Y ¿saben qué tristeza me da a mí cuando uno piensa en personas que queremos que crean en el Señor Jesucristo, que, que se decidan por el Señor, que pongan esa fe que Dios nos da, esa fe puesta justamente en el Señor Jesús? No hay otro Salvador. El Señor, el mismo apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. No le creamos a nadie si no viene con la salvación por medio del Señor Jesucristo. Es una mentira, una falsedad el que dice que nos podemos salvar por las obras, o nos podemos salvar haciendo una procesión, o nos podemos salvar creyendo en cualquier religión, porque cualquier religión nos lleva a Dios. Es una mentira. El único que nos acerca a Dios es el Señor Jesús. Esa fe puesta donde corresponde, esa fe es la que nos salva. La fe, que es el fruto del Espíritu Santo, que lo tenemos acá como un gajo más, como una fe, y también la fe es un don. Habíamos escuchado el viernes pasado, ¿no es cierto? Llegamos a la mansedumbre. La palabra más larga, yo venía que me parece que es la palabra más larga y la palabra más costosa, pero tenemos el ejemplo más grande. El Señor Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque haciendo efectiva la mansedumbre en nuestra vida, tenemos paz en el corazón. Cuando uno quiere pelear, ya se acabó la paz adentro. Entonces, la mansedumbre como una parte del fruto del Espíritu Santo. A veces nos cuesta decirlo, es el fruto, no son los frutos, pero son muchos gajos que componen un fruto y es el Espíritu Santo que va creciendo en nosotros. Una vez escuché a un hermano que decía que el Espíritu Santo es como un gran artista que está haciendo un gran, ¿cómo se dice? Un gran cuadro. ¿Se lo pintaste vos? ¿Sí? Una gran obra de arte, una gran obra de arte. Entonces, si nosotros, a veces con nuestras actitudes, con lo que hacemos, que no le hacemos caso, venimos con un balde con barro y se lo tiramos a la obra de arte.
Entonces dice el Espíritu Santo, el hombre dice que está haciendo eso, va a decir, ¿pero qué está haciendo? Está manchando la obra de arte que yo estoy haciendo. Entonces él nos decía, tengamos cuidado que no manchemos la obra de arte que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. ¿Eh? Vamos a abrir la Biblia. Porque yo siempre, ¿saben qué? Yo siempre me quejo, digo, ¿por qué el hermano no abre la Biblia primero? Y resulta que yo dije todas estas cosas sin abrir la Biblia primero. Gálatas, estamos leyendo, Corintios, Gálatas después, Efesios, Filipenses, había un cantito que cantábamos en la escuelita dominical. Corintios, Gálatas, después Efesios, Filipenses y a Colosenses llegamos y Tesalonicenses. Era una forma de aprender los libros. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16, porque lo que estamos estudiando tiene mucho que ver con este contexto. Así que yo les agradezco, empiezo con un texto y después cada una, la que tiene deseos de leer, lee un texto y avanzamos en la lectura. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y por el espíritu también por el espíritu. No nos hagamos para que Dios Bueno, hasta ahí. La palabra de Dios es tan clara, ¿no? El libro, la carta a los Gálatas está escrita a unos hermanos que habiendo conocido el evangelio claro de salvación, habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón, vinieron otras personas a decirles que aparte de creer en el Señor Jesucristo, tenían que cumplir la ley. La ley que estaba por supuesto, en la Biblia. Los judíos tenían su ley. Pero entonces el apóstol Pablo les hace ver que las obras de la carne, todo lo que se hace por medio del ser humano, en el ser humano, esas sí tienen una ley que dice, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no, todo que no. Pero lo que viene del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley, porque no te dice no ames. Al contrario, el mandamiento es amaos unos a los otros. Y así, entonces, la contraposición, lo que decíamos, la carne con el Espíritu. Ahora, ¿por qué Dios no permitió de que nosotros quedáramos libres de esas cosas? Y porque estamos en un mundo donde el Señor nos quiere enseñar cosas y que tenemos que aprender todas estas cosas, las tenemos que aprender. Y en el Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes en su camino y enseñará a los mansos su carrera. O sea que uno tiene que ser manso, mansa y humilde, como es el Señor Jesús. El Señor
Dios nos quiere encaminar a nosotros, pero tenemos que ser humildes. La mansedumbre siempre va muy acompañada, o yo diría que van siempre juntas, ¿eh? Tenemos que ser humildes y sencillas. El apóstol no, el Santiago en su carta dice que tenemos que recibir la palabra implantada con mansedumbre, porque siempre se nos sale la chaveta, como dicen, ¿no? A veces escuchamos algo que dice un predicador y bueno, no me gustó lo que dijo, pero si está en la Biblia, tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, aceptándola del Señor, ¿eh? Muchas veces nosotros queremos pensar como nosotros queremos pensar, pero a veces Dios nos dice una cosa que está en contra de nuestro pensamiento y tenemos que darle la razón al Señor. No tenemos que ser soberbia en ese sentido, ¿eh? Tenemos que ser humildes, recibir la palabra implantada con mansedumbre. Entonces, el Señor nos ha dejado el viejo hombre o la vieja mujer, en el caso de nuestra reunión, y la nueva mujer. Y entonces, que es en Cristo Jesús. Entonces, esa lucha, como decíamos recién. Y un hermano acá escribe, dice que puede sugerir 3 posibles razones por las que Dios nos ha dejado esa lucha a nosotros. Dice, para recordarnos siempre nuestra debilidad, que somos débiles, para que dependiéramos continuamente de Cristo. Nuestra dependencia tiene que ser continuamente del Señor, si no, no podemos lograr todo esto que pide acá. Y luego dice, para que hacer que alabaran sin cesar a aquel que salvó, hablo de mujeres, a mujeres pecaminosas. Porque nosotros tenemos que reconocer que hemos sido salvadas, una vez hemos creído en el Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y tenemos que dar gracias a Dios cada día de nuestra vida, porque nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Él nos salvó siendo nosotros pecadores. El Señor murió por nosotros, dice, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no tenemos que olvidarnos nunca de eso. Una vez escuché a un hermano que decía esto. Dice, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, viene, creo que todas lloramos el día que nos convertimos, ¿no es cierto? Hemos llorado. Se nos ha caído lágrimas, primero de arrepentimiento y después de gozo y de alegría porque Dios nos salvó de nuestro pecado, nos libró de la ira venidera y nos dio una esperanza viva y verdadera. Pero dice, a medida que vamos creciendo en las cosas del Señor, y que vamos a la iglesia, y que estamos, y que servimos, se va creciendo en nosotros también como una justicia propia, nuestra. Entonces vemos a otro y nos comparamos y decimos, no, no, yo no soy como ese o como esta, entonces soy mejor. Entonces dice este hermano, tenemos que acordarnos de dónde hemos sido sacados. Dice el libro de Isaías en uno de sus textos, mira la cantera de donde fuiste arrancada. Mirar de dónde hemos sido sacadas, acordarnos de dónde hemos sido sacadas. Y en esa humildad de haber sido salvadas, tenemos que, como dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Todos delante del Señor iguales, iguales. Pero todos tenemos que practicar ese fruto, esa fruta, que aunque algún gajito esté un poquito más pequeño que el otro, bueno, trabajar en eso para que vaya parejo, para que vaya parejo. Y entonces dice de las obras de la carne, habla de 16 cosas que uno dice, ay, uno empieza a leer, no me gusta, yo en hechicería no ando, en enemistades menos, pero un celo, alguna ira, alguna contienda, algunas cosas que uno dice, bueno, pero me enojo. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
son cosas que tenemos que vivirlas. Y es cada día. A veces me enojo y me enojo. ¿Y cuánto me dura el enojo? Y decía un hermano, bueno, cuando baje el sol, fíjate que no estés enojado. Son cosas diarias, nos pasan. Entonces tenemos es una lucha diaria. Ay, ustedes siempre en la lucha, me dijo una vez una persona, ustedes siempre en la lucha. El gozo, hermana, el gozo, la victoria. Ah, sí, pero la lucha está. Para tener victoria y gozo, tengo que vencer todas esas cosas que me quitan el gozo. Yo no el otro día una hermana en Cristo llegaba a la iglesia, ya se bajó del auto, se enredó su cartera, se cayó y se quebró el peroné bajando su auto. Entonces le digo yo, bueno, no vas a dar gracias porque te quebraste el peroné, pero sí en la situación que está. Ahí está, 15 días con yeso. Entonces uno dice, ¿y por qué? Y no sé, el Señor es el que da las pruebas. ¿La querrá tener quieta? Y la única manera de tenerla quieta es con yeso, ¿cierto? El Señor sabe todas las cosas. Es una señora que se mueve mucho, anda mucho, va, viene, un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí, y de ti está con el yeso. El Señor nos enseña a tener paciencia, todas esas cosas que están ahí. Hay que ponerlas en práctica. No es fácil. Entonces viene diciendo, dice, envidias. Bueno, eh, volvamos a leer en casa todas estas cosas, porque nos hace bien leerla, para saber que no tenemos que hacerla. Pero dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Podemos leerla de vuelta al 22 todas juntas? 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Seguimos el que sigue hasta el final. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo termina esta parte? Porque la carta es continua, los capítulos están separados para que lo encontremos mejor. Pero la palabra sigue y yo les leo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cómo tenemos que tener un espíritu de mansedumbre para poder restaurar a otro. ¿Vieron el sentimiento de que yo siempre estoy bien? No, si vemos que alguien está cometiendo algo que no está bien, puedo ir a ese hermano, pero con espíritu de mansedumbre, no sea que también me pase lo mismo. ¿Eh? Y en ese sentir viene la unidad del espíritu. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4, 1 y 2. ¿Alguna hermana que lo lea? Cari, ¿quieres leerlo? ¿Tenés? 4, 1 y 2. Muy bien. Humildad y mansedumbre. ¿Vieron que siempre van juntos? El Señor dijo, soy manso y humilde de corazón. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, a los otros en amor. ¿Cuánto que nos habla el Señor? El apóstol Pablo se esforzó mucho en hablar de la vida nueva en Cristo. ¿Se acuerdan? Él escribía sus cartas, las primeras, hay, por ejemplo, en Efesios, del capítulo 1, 2 y 3, mucha enseñanza doctrinal, mucha enseñanza para que nosotros aprendamos lo que es de Dios desde
desde que nos salvó, desde antes de la fundación del mundo, Él programó esta salvación. Y luego en el capítulo 4 en adelante empieza de la nueva vida en Cristo y habla cómo debe ser la vida nuestra y habla cómo debe ser la vida en la familia, en el matrimonio, con los hijos, los empleados y todas las cosas. Y en el capítulo, en el libro de Colosenses lo mismo, de Filipenses lo mismo, tiene toda la enseñanza práctica. Después de dar una enseñanza doctrinal, él dice hay que ponerlo en práctica. Entonces, en el libro de Gálatas, como recién leímos, esperen que lo encuentro, ya me fui para atrás, que dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Leímos allí en el versículo 5, capítulo 5, versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y espero que lo... y es una posición nuestra eso. Nosotros cuando nos bautizamos, ¿se acuerdan cuando nos bautizamos todas las que hemos sido bautizadas y las que todavía no se bautizan, pero pueden tener deseo de bautizarse? Dice que el bautismo que vemos, que es en agua, significa que uno, al meternos al agua, morimos a la vida vieja, y resucitamos a la vida nueva, a una nueva vida en Cristo. Entonces muere la parte vieja, la vieja naturaleza, y resucita la vida nueva. Pero salimos de ahí y tenemos lucha, tenemos lucha. Yo quiero insistir en esto, queridas hermanas, nadie tiene todo sabido, ni nadie tiene todo cumplido. Todas tenemos una lucha diaria, desde la mañana de que nos levantamos, que tenemos que dar gracias al Señor por un nuevo día, pero las que tienen que levantarse, ir a trabajar y otra vez ir a trabajar y bueno, dar gracias al Señor por el trabajo, porque también no es fácil conseguir trabajo en este momento y bueno, todas esas cosas que nos van sucediendo y tenemos una lucha. Entonces, dice que el cristiano ha crucificado la carne. Dice en Gálatas capítulo 2, 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez escuché a un hermano que decía, cuando uno está muerto, o sea, la persona que está muerta no escucha nada, no ve nada, no habla, está muerta. Entonces nosotros tenemos que hacer eso con nuestra vida anterior, con nuestra vida vieja, y tenemos que hacer crecer este fruto en nuestra vida. La mansedumbre, junto con la humildad, es lo que tiene que ir tiene que crecer en nuestra vida. La mansedumbre. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo. Él fue manso y humilde. Dice el libro de Isaías que él como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Alguna vez vieron? Supongo que muchas vieron esquilar ovejas. La primera vez que vi, yo tenía 14 años, fue la primera vez que vi esquilar una oveja y realmente vi ahí, entendí lo que decía la palabra, ver cómo la oveja no hace nada, se deja esquilar por el esquilador. Y así el Señor Jesucristo dice que como oveja fue llevado al matadero. Cuando él fue presentado a Pilato, dice que no abrió su boca. Él se cerró, no dijo nada. Y le dice Pilato, y a mí no me contesta, que yo te puedo crucificar. Y dice, no tendrías ningún poder si no te fuera dado del cielo. Y Pilato lo deja, pero se sorprende de la respuesta del Señor. Por eso le puso en la cruz Jesús, Rey de los Judíos,
Y le dijeron los judíos, no, no, él dijo que era rey de los judíos. Y dijo Pilato, lo que he escrito, no lo cambió, porque él vio en Jesucristo una persona diferente. ¿Eh? Y su mansedumbre les hizo cerrar su boca. Por supuesto se obró así porque ya estaba por determinado consejo de Dios que Jesucristo iba a venir a morir en la cruz y Él iba a morir por nosotros en la cruz. Gracias a Dios que lo hizo, ¿eh? Porque Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces queremos contestar, hermana? Pero tenemos que enmudecer. Mansedumbre no significa debilidad. El Señor Jesucristo no fue crucificado. Él dijo, yo pongo mi vida de mí mismo para volverla a tomar. Él murió por nosotros, pero Él murió justamente, dice, como la muerte no le pudo retener, resucitó para nuestra justificación. ¿Por qué resucitó? Porque no había pecado en Él. La paga del pecado es muerte. Nosotros si moríamos en nuestro pecado, pagábamos ya con la muerte. Pero como Cristo murió una vez, nosotros no tenemos que morir dos veces. Nosotros dice que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos resucitado con el Señor Jesucristo y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y eso lo hizo solamente el Señor. Así que hermanas, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Escribí mucho, leí mucho, pero creo que con esto tenemos suficiente para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, que era un gajito nomás, pero que el Señor nos ayude, porque también es una lucha, ¿eh? La templanza, el dominio propio, tenemos que poner en práctica. Y el fruto del Espíritu así es porque la mansedumbre, y ahí, esto sí les quiero leer, esto lo escribió una hermana que era de Córdoba, se llamaba Betty Jalil, creo que no hace mucho el Señor se la llevó, y ella escribió esto que quiero decirles porque yo hace muchos años lo leí y me hizo mucho bien. Dice, ¿cómo lograr que la mansedumbre como fruto del Espíritu permanezca en nuestras vidas? Y la respuesta es esta: dirigiendo constantemente nuestra mirada al Señor Jesucristo. Ofensas, humillaciones, postergaciones, faltas de amor, debemos presentarlas al momento en la presencia del Señor, en una comunión ya establecida con el Padre. Si bien la mansedumbre se dirige hacia los demás, solo florecerá en nosotras si nos alcanza su mirada, si nos dejamos iluminar por su amor, si nos entregamos totalmente a Él. Porque el fruto del Espíritu es mansedumbre. Que el Señor bendiga su palabra.